Vamos a comenzar con la conferencia inaugural de don Lorenzo Alonso de la Sierra, titulada Arquitectura religiosa en el Cádiz barroco. Voy a hacer una breve presentación de don Lorenzo Alonso de la Sierra. Él es doctor en Historia del Arte, sobre su temática de la tesis sobre retablos en el Cádiz de época moderna. Es miembro de número de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, miembro también del Ateneo Gaditano, autor de numerosos artículos, capítulos, libros, monografías y congresos. A mí siempre me gusta destacar, no sé si quizás por sentimentalismo o algo, la Guía Artística de Cádiz, de 1987, que para los amantes del arte pues, es un clásico, un libro de referencia. También interesante el libro del retablo neoclásico en Cádiz, o el del Nazareno de Santa María por siglos de historia. También un verdadero, podríamos decir que el verdadero especialista del barroco en Cádiz en todas las artes mayores, arquitectura, escultura, pintura, etc. Aparte de esa tarea de investigación, es importante destacar el concepto de socialización del conocimiento, y por eso don Lorenzo Alonso pues, ha sido comisario en numerosas exposiciones, realiza cada vez que se le invita o se le tiene la amabilidad de asistir a charlas, conferencias, ponencias en distintos ámbitos, como el que hoy nos ha traído. Es un investigador, por tanto, al servicio de la sociedad, y por tal, pues agradecemos su presencia como en la conferencia inaugural. La temática, y ya sin más dilación, pasamos a ver qué es la temática, en la que es versada sobre las características específicas del patrimonio arquitectónico de carácter religioso en Cádiz entre los siglos XVII y XVIII. La evolución que hay desde el manierismo al esplendor del barroco gaditano, pasando por esa culminación, terminando la culminación con el neoclásico. Y nada, sin más, pues les toco más. No sé si se escucha. ¿Sí? No sé dónde. Está en verde, sí. Vale. Bueno, pues ante todo muchas gracias a la Asociación La Venera por la amabilidad de tener el honor de estar ahí entre ustedes. Disculpen el retraso, cuestión de aparcamiento, pero bueno, al final se ha resuelto. Y ya sin más, pues después de los agradecimientos que siempre son debidos, creo que lo que nos interesa es entrar en el tema, y voy a proponer un pequeño acercamiento, ya que estamos en un encuentro cofrade, pues un poco vamos a acercarnos a ese continente, digamos, físico que alberga a lo largo del siglo, en este caso vamos a ceñirnos a los siglos del barroco, no solo toda la espiritualidad de un pueblo, en este caso el pueblo de Cádiz, sino también esa espiritualidad convertida en las asociaciones, son las cofradías, hermandades, a lo largo de los siglos. Por ello no voy a hacer especial incidencia en lo que son las capillas de las hermandades, porque entiendo que, bueno, que pertenecen a un mundo completo, y en ese mundo completo pues está la manifestación, digamos, arquitectónica en este caso, que abarca todo. Para hablar de Cádiz, como ustedes bien saben, para hablar de cualquier fenómeno durante la Edad Moderna en Cádiz, y en este caso tenemos como una frontera clarísima del barroco con la época anterior, al principio del manierismo, tenemos que hablar de un hecho fundamental, que es el famoso y architrigado asalto a Anglo-Holandés en 1596. ¿Por qué? No solo porque el asalto supuso una destrucción casi total de la pequeña ciudad de Cádiz en aquel momento, sino porque en ese momento, como ustedes bien saben, se toma una decisión fundamental para Cádiz, que es la decisión de, en vez de abandonar la isla como se había planteado, dada su vulnerabilidad, en vez de abandonarla, pues fortificarla. La fortificación incluso abarca un perímetro que no estaba ni mucho menos construido, es decir, una fortificación con visión de futuro. Pero lo que nos interesa en este caso no es tanto la fortificación como los maestros que vienen a hacerse cargo de la fortificación. Grandes, estamos en un momento, con el reinado de Felipe II, final del reinado de Felipe II, principio de Felipe III, grandes profesionales de la arquitectura, como Ginés Martínez Aranda, como Cristóbal de Rojas, llegarán a Cádiz para hacerse cargo, en unos casos solamente de las fortificaciones, pero también intervendrán en los edificios religiosos. El edificio más emblemático, la catedral vieja, parroquia de Santa Cruz, había quedado absolutamente desolada. Ya estaba más o menos configurada, todas esas columnas que ustedes ven, esas columnas toscanas, ya existían anteriormente al saqueo, pero existía una cubierta de
madera, un artesonado, que ardió por completo y fue sustituido por este magnífico sistema abovedado que no solamente es un interior, sino que se trasdosa al exterior y conforma una auténtica Hallenkirche, es decir, una iglesia de las 3 naves a la misma altura. Pero en cualquier caso lo que me interesa es que nos quedemos con la idea de que Cádiz conjuga, igual que San Fernando, que es una historia paralela, evidentemente, pues yo, ustedes me perdonen por si alguien no está de acuerdo, pero entiendo que la vida de Cádiz y San Fernando históricamente es exactamente lo mismo. Entonces, prácticamente lo mismo, ¿no? Con matices, pero bueno. Entonces, evidentemente, es una ciudad en la que el componente militar, es decir, militar desde el punto de vista de maestros de alto nivel, de alta formación, es muy importante. Y también una ciudad en la que obras emblemáticas, como veremos luego, primero va a ser la Catedral Vieja, después va a ser la Catedral Nueva, van a marcar el destino de la arquitectura en Cádiz. Ojo, digo en Cádiz con mayúsculas, no gaditana, porque la arquitectura gaditana no será tal hasta bien avanzado el siglo XVIII, como ocurre en otras manifestaciones artísticas. Cádiz se nutre, como un centro receptor, se nutre de lo que está ocurriendo en su entorno, de lo que está ocurriendo sobre todo en Sevilla, o en grandes centros oficiales como la propia corte, de donde procede Cristóbal de Rojas, un hombre de una formación extraordinaria. Ellos son los que van haciendo sus creaciones, y lo mismo ocurre en escultura, en pintura, en arquitectura. Es el signo de una ciudad abierta al mundo, que absorbe y acapara todo lo que nos interesa. Vamos a ver que es un poquito diversa, igual que ocurre en las artes plásticas, ocurre en la arquitectura. Fíjense qué visión tan interesante de esta iglesia de Santa Cruz y tan distante de lo que se está haciendo en nuestro entorno, que nuestro entorno, evidentemente nuestro entorno artístico, social y político en esta época es el entorno sevillano, sin lugar a dudas. Otros maestros como Alonso de Vandelvira, que también trabaja para los duques de Medina Sidonia, de gran influencia en la ciudad de Cádiz, ya cuando la ciudad pierde un poco el miedo al espantoso saqueo, van a intervenir en empresas religiosas, en empresas, y quizá la más llamativa sea la reconstrucción o la continuación de la reconstrucción de la iglesia conventual de Santa María, que ya se había iniciado de una forma bastante pobre, con esa nave que todavía se conserva, pero cuando interviene Vandelvira ya nos deja esta espléndida portada absolutamente manierista, barroca, en absoluto es barroca todavía, pero nos está dando un poco los prolegómenos de lo que va a ocurrir. Y sobre todo lo que quiero es que veamos cómo ese siglo XVII va avanzando poco a poco, muy poco a poco. Efectivamente se hace un crucero espléndido, que nos recuerda al de la Caridad, que también está bajo el patrocinio de los duques de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, con esta bóveda y este crucero de cantería absolutamente, aunque hoy esté encalado. Y también otra iglesia espléndida que por su desgraciada quema durante la Segunda República, muy pocas personas se fijan en ella, pero que todavía conserva una esplendorosa torre y portada, que es la iglesia del convento de la Merced, que bajo el patrocinio de los duques de Medina Sidonia, protectores de la Orden de la Merced, se levanta, que no dejamos de llorar en pensar cómo sería su interior, pero que conserva esta bellísima portada manierista y la torre, cuyo remate no es el original, porque hay pistas del siglo XVIII en la que se ve que tenía un chapitel piramidal cubierto de azulejo. Fíjense ustedes, incluso el relieve, para mí es un enigma este relieve, perdón por este inciso, porque es un relieve que creo que es de mármol, está pintado de verde, y que además está reaprovechado, porque tiene ahí el inicio de un escudo que asoma la cimera abajo. Luego eso no sé de dónde lo sacaron, pero un relieve manierista muy bien ejecutado. Y nos está hablando de una ciudad, lo que más nos interesa, que se empieza a reconstruir, empieza a tomar confianza. Esta toma de confianza hace que a medida que avanza el siglo XVII, sobre todo las órdenes religiosas, son las que se asientan. Y una de las primeras que les da el gran espaldarazo a la ciudad de Cádiz, que ya se había sentado anteriormente, es indudablemente la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús está en su momento glorioso, digamos, en su momento de despegue. Y evidentemente no podía olvidar una ciudad como Cádiz, que se está haciendo poco a poco, aunque sea pequeñita, se está haciendo con lo que va a ser posteriormente el control absoluto del comercio americano. Con lo cual, era una ciudad muy frecuentada por protestantes, algo que todos los viajes
personas, sobre todo religiosos, que se encargan de hablar de la ciudad, recomiendan mucho cuidado sobre este aspecto porque la contaminación, entre comillas, era un peligro evidente. El templo de los jesuitas, que fue también muy maltratado y que se asentaba sobre la antigua ermita de Santiago, es un poco, yo creo, que el que marca el principio del barroco. Un templo con una cuidadísima arquitectura y que en el que ya están interviniendo dos elementos muy interesantes. Un arquitecto foráneo, un hermano jesuita, que se inspira en las normas, que saben ustedes que incluso hay un orden jesuítico, un orden arquitectónico jesuítico, y la aportación de materiales foráneos, como son las dos espléndidas portadas de mármol genovés, que se conservan a los pies y en el lateral de este templo. Un templo, fíjense, todavía de sabor muy clásico, pero que ya nos acercamos a la mitad del siglo, a los años centrales del siglo XVII, y por supuesto un interior espectacular que, como toda la arquitectura nuestra, pues debe en gran parte su, digamos, su aspecto definitivo a la aportación de los elementos de talla dorada o de mármol, es decir, a los retablos, en una palabra. Estas iglesias están pensadas para los retablos, por eso desgraciadamente cuando hoy las vemos despojadas de ellos nos resultan desoladoras, en su mayor parte. Y sabemos que, bueno, en este país ha habido una afición a destruir retablos impresionante, una especie de moda secular. Otras órdenes, como los agustinos, levantan su iglesia bajo el patrocinio, es muy interesante, bajo el patrocinio de los vascos, de la nación vizcaína, como le llamaban en aquel tiempo. Sabemos que la propia iglesia tiene los escudos de los 4 reinos vascos en la cúpula, porque la cofradía de Humildeitación pertenecía a los navegantes vascos, y se hace venir de Italia también 2 portadas. Fijaros que ya aquí el manierismo es mucho más avanzado, ya hay un juego mucho más barroco, pero el diseño es un diseño local, es un diseño posiblemente de algún maestro de los que están pitando con fuerza en la provincia, sobre todo en Jerez de la Frontera, que es la ciudad más potente inmediata. Tener en cuenta que todavía Cádiz está haciendo un gran esfuerzo por resucitar, digamos, entre comillas. Algunos detalles porque sabéis que San Agustín sufrió una reforma brutal, en el buen sentido de la palabra, en la época del academicismo, y una reforma brutal en el mal sentido de la palabra, tras el Concilio Vaticano II, de la que fue despojada de muchísimos elementos decorativos. Pero todavía, si nos fijamos con un poquito de avaricia, en la culminación, en el vértice de la cúpula, que no tiene linterna, se conservan algunas yeserías, seguro que guardan una policromía muy interesante, y en las pechinas podemos observar las sombras de otras yeserías, donde nos están hablando de una arquitectura muy tradicional, al estilo de los principios de Fray Lorenzo de San Nicolás, es decir, iglesias cajón, con 1 o 3 naves, cabecera plana, planta de cruz latina, simple, el esquema que se repite hasta la saciedad, y que tenemos, por ejemplo, en la isla, en la iglesia de Carmen y en tantas iglesias, pero que en los que era un elemento fundamental, la decoración. Esa decoración en Cádiz especialmente ha sufrido mucho porque siempre fue, durante la Edad Moderna, una ciudad muy preocupada por estar, entre comillas, a la moda. Y se avergonzaba, como nos dicen muchos viajeros y muchos tratadistas de la ciudad, se avergonzaba de que la ciudad mostrase elementos que estuvieran fuera de la moda, es decir, que demostraran que todavía éramos aficionados al barroco cuando eso era una auténtica barbarie para ellos, evidentemente. Entonces había que borrar, igual que se borró muchos elementos de la arquitectura civil, para ver la auténtica arquitectura gaditana del siglo XVIII, que venir al entorno de la bahía, donde se han conservado mucho mejor tantos elementos de forja, etcétera, etcétera. Y por supuesto la policromía la hemos perdido un 99%. Así nos encontramos también con la fundación de otro gran convento, Santo Domingo, y como van creciendo las órdenes. Estamos ya a mediados del siglo XVII cuando se crea esta portada, la portada conventual, la única que se llegó a realizar. Pues saben ustedes que la que existe hoy en el lateral de la iglesia es una obra del siglo XX, imitando esta, donde hay un elemento que a mí me llama especialmente la atención, que es esta portada tan local que vamos a encontrar también después, es como
un esquema que se repite en la arquitectura civil, pero donde se incardinan elementos genoveses. Estas dos magníficas tarjas con los escudos dominicos, que están hoy en un estado lamentabilísimo, pero están, que es lo importante, son elementos que están de algún modo incorporándose a nuestra arquitectura, de una forma muy sutil. Después veremos, hemos visto un poco, pero veremos en el siglo XVIII, cómo la yesería también es un elemento fundamental en la configuración de estos edificios. La torre de Santo Domingo, también un esquema de torre conventual, pues que se repite en San Francisco. Yo tampoco voy a hacer un catálogo exhaustivo porque no sería, y no quiero pasarme de la hora, porque ustedes están esperando las ponencias, que es realmente lo interesante de este encuentro. Vamos entonces a los años finales del siglo XVII. En los años finales del siglo XVII, una pequeña iglesia cargada de historia de la ciudad de Cádiz, que era la antigua iglesia de la Misericordia, a partir del inicio del siglo XVII, el Hospital de San Juan de Dios, se reconstruye coincidiendo con las fiestas de canonización de San Juan de Dios. Existe un testimonio precioso de cómo se inaugura esta iglesia, que está absolutamente decorada, absolutamente pintada, no sé si al fresco o pintura mural de otro tipo, con ramos de flores, cestos, que todavía asoman de vez en cuando por ahí, debajo de las capas de cal y pinturas horribles que tiene ahora mismo. Pues es un edificio muy interesante, que saben ustedes que se acoge en un ángulo que hacía la muralla junto al ayuntamiento, y que alguien con mucha sabiduría le supo sacar partido creando la única iglesia de planta de cruz griega que existe en la ciudad. Renunció a la iglesia longitudinal, en sentido longitudinal, para aprovechar un espacio central, algo muy del gusto ya plenamente barroco, el centralizar el espacio. Porque tengan ustedes en cuenta que el barroco nace con la Contrarreforma, y una de las grandes preocupaciones de la Contrarreforma es centralizar la atención del fiel, no diversificarla. Vamos a ver también extraordinarios ejemplos en la ciudad de Cádiz de este gusto. En cualquier caso, en esta ocasión los ángulos, pues claro, quedan configurados con dos capillas, quedan un poquillo más aislados. Pero es una iglesia que llama muy pocos visitantes se fijan en ella, porque está ahí como muy de paso, y realmente tiene una gran sabiduría arquitectónica. Y realmente la iglesia que marca la frontera entre el siglo XVII y el siglo XVIII es un templo en el que sí que merece la pena que nos paremos detenidamente, porque es un templo, podríamos decir, de arquitectura sabia. Este templo, saben ustedes que se ha localizado el autor es un maestro de obras, realmente yo no sé, porque muchas veces, evidentemente, a nivel de dinero, el maestro de obras es evidentemente quien figura en los papeles. Es más, Blas Díaz, el maestro de obras, incluso es recompensado, porque me imagino que los frailes, los padres, en este caso filipenses, no le pagarían la mitad de lo que le debían, como era normal en esta época. Y entonces, como compensación, le dieron algo realmente importante, que era el derecho a una capilla, la capilla de la Encarnación, y un enterramiento. Pero lo que no sabemos es realmente de quién fue el diseño. Ese es el elemento que más nos interesa. Yo creo que el diseño es un diseño sabio, un diseño que nos recuerda un poco a lo que se está haciendo en Valencia a final del siglo XVII, la corriente de los novatores, tiene un avance en la arquitectura realmente muy notable, y quizá de por ahí proceda el diseño, este diseño centralizado, elíptico, de San Felipe Neri, que es un diseño de origen, como todos sabemos, manierista, romano, un diseño absolutamente contrarreformista, en el que ya no hay posibilidad de escaparse, ni distraerse, es decir, con un buen oratorio, que saben ustedes que es como conciben los filipenses el lugar de culto, es un lugar que acapara, que envuelve al fiel, y en cuyo culto era fundamental no solo la explicación, la meditación, el rezo, sino también la música, por lo cual la acústica era un elemento muy notable.
Esta iglesia se concibió de un modo mucho más sencillo, se inaugura en los primeros años, en la segunda década del siglo XVIII, ya cabalga entre los dos siglos, pero el diseño es del final del XVII, que es lo que nos interesa. Y se concibió como una cúpula normal, es decir, no, en este caso no es una media naranja, porque es un óvalo, una elipse, pero con una sola, digamos, una sola pieza, un solo casco. Pero sabemos que a mediados del siglo XVIII, cuando, es más, las tribunas no eran así como las ven ustedes, sino que eran tribunas aisladas. Hay una iglesia que es su trasunto, hermana gemela de cómo era la de San Felipe de Cádiz, en Lucena, San Martín de Lucena. Para mi gusto es exactamente tal y como era San Felipe. Se está haciendo más o menos por las mismas fechas, y nos está hablando también de maestros y diseños, sobre todo, que circulan por los reinos hispánicos, porque igual que circula aquí, va a América, de una forma muy alegre, digamos, y muy distendida. Evidentemente Cádiz ya es un lugar, ya no es esa ciudad que se está reconstruyendo, ya es una ciudad consolidada, y que en unos años, cuando se inaugura San Felipe, ya es la capital definitiva del comercio americano, y ya le ha quitado a Sevilla la casa de contratación y el consulado de Indias. Algo realmente espectacular en aquella época. ¿Qué nos llama la atención de ese gran espacio abovedado? Ese gran espacio abovedado realmente resume, de algún modo, todo lo que es la arquitectura gaditana del siglo XVII y XVIII, digamos, la corriente, digamos, un poquito más humilde, porque después nos vamos a encontrar con otro elemento fundamental, que es la catedral nueva, un mito fundamentalista. Y es muestra de una sabiduría arquitectónica apoteósica, porque no sé si ustedes han tenido la ocasión de subir a la zona superior de este templo, y muchísimo más espectacular que ver la cúpula desde abajo es subir arriba y ver la estructura encamonada que está sosteniendo toda esa bóveda. ¿Qué ocurrió? Porque en el terremoto de Lisboa de 1755 la bóveda se resquebrajó por completo. La bóveda además tenía unos óculos, no tenía las ventanas que tiene ahora. Y el maestro afanador, del que hablaremos más tarde, un maestro sevillano, que va a hacer también obras emblemáticas en Cádiz, tuvo la valentía de cortarla y crear ese segundo espacio superior y tercera galería. Unificó las galerías, ¿no?, creando unas tribunas corridas, se deshizo de las balconadas y creó este espacio diáfano y vertical. Algo muy importante del barroco XVIII, el gusto por la verticalidad, por la elegancia, la proporción hacia arriba, digamos, de algún modo. Todo esto se acompañaba de una decoración pictórica, de la que han salido a la luz algunos elementos, pero yo les he puesto estas fotos que son antes de la restauración, porque realmente hoy no sé qué le pasa, porque pusieron ahí aprovecho para quejarme, pusieron ahí un espectáculo audiovisual, taparon las ventanas y no las han vuelto a quitar. Han quitado el espectáculo y no las han quitado, y la iglesia está a oscura. Aparte que tiene una iluminación de unos focos que para todo aquel que le guste la fotografía es imposible de fotografiar, absolutamente imposible, sin que se... Perdón por esta digresión, pero es muy importante para el patrimonio también, porque el patrimonio está, pero el patrimonio tiene que ser accesible visualmente. Aquí está esta foto, es de después de la restauración, la he pillado de internet. Bueno, nos da un poquito la idea, pero en realidad se gustaba mucho, es muy curioso porque se conserva la decoración anterior, que era la primitiva, que era marmoreada, y la segunda, en el siglo XVIII, se le ha dado carácter más diáfano, y eran ramitos de flores sobre un fondo azulado, de tal forma es la típica decoración que en los retablos se llama la decoración de biscuit, indicando la porcelana, un espacio rococó, un salón rococó, ni más ni menos, pero que realmente crea un espacio muy importante desde el punto de vista arquitectónico, y que no va a tener eco en la arquitectura gaditana, veremos, hasta las últimas décadas del siglo. Pero no olviden ustedes que los arquitectos que se van a ir formando, ya arquitectos, estoy hablando, no maestros, se van a fijar mucho en esta iglesia. Vemos que hasta inicios del siglo XVIII, incluso durante el siglo XVIII, la aportación de piezas genovesas sigue siendo una constante, un gusto. Para mi gusto, la mejor
portadas genovesas que se llegó a hacer en Cádiz es sin lugar a duda la portada Nazareno de Chiclana, el convento de Jesús Nazareno de Chiclana de la Frontera. Una obra realmente espectacular. Pero Chiclana le ocurre como a San Fernando. Yo creo que hay una zona de la bahía que es una entidad absoluta y es aquella que pertenecía a la misma diócesis. Tenemos una historia paralela en todos los sentidos y en el sentido artístico también. Y es algo que es muy interesante para los historiadores. Yo soy el primero que me acuso, que abramos la vista y veamos un conjunto y no nos miremos a la barriga simplemente, al ombligo. Entonces creo que es muy importante en ese sentido porque es lo mismo. Un hito fundamental en la historia de la arquitectura gaditana, en Cádiz, perdón, y un hito fundamental en la historia de la arquitectura hispánica, yo diría, de la arquitectura de Occidente, es el diseño de la Catedral Nueva. Fíjense, ese diseño aporta ante todo un elemento que me parece muy interesante. En pleno siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, es fruto de la voluntad de un hombre. Ese hombre es Lorenzo Armengual de la Mota. Un hombre de nacimiento humilde, pero que llega a altos niveles, obispo de la diócesis de Cádiz, protegido de Felipe V, evidentemente mira con muy buenos ojos a la ciudad de Cádiz, porque es quien le concede el traslado de la casa de contratación. Y cuando llega Armengual a Cádiz con una colección de arte espectacular, absolutamente espectacular, de la que basta para muestra el único cuadro que nos ha llegado, es el Greco del Hospitalito de Mujeres, una obra magistral. Nos podemos imaginar que es lo que tenía, una biblioteca fascinante. Se empeña en hacer una catedral que esté al nivel de la ciudad. Curiosamente se plantea un concurso y se sabe que se hizo un concurso al que se presentan varios proyectos. Y un maestro oscuro, de mala suerte, que tuvo muy mala suerte durante toda su vida, que fue Vicente de Acero. Vicente de Acero es un cantero cántabro que domina el arte de la cantería de una forma espectacular, y él mismo lo dice en sus escritos. Y este cantero está enamorado de la Catedral de Granada. Y fíjense ustedes que la Catedral de Cádiz es el último epílogo de la Catedral de Granada. Curiosamente, en nuestra provincia, muy cerca, tenemos un edificio de vida más o menos paralela, un poquito anterior, que es la antigua colegiata, hoy Catedral de Jerez de la Frontera. Es mucho más coherente esa colegiata con el entorno geográfico, porque si os dais cuenta, incluso imita formas góticas, imita la crucería, tiene contrafuertes. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es la Catedral de Sevilla. En cambio, Cádiz se va a Granada y crea algo absolutamente diferente. Un edificio en el que la tradición italiana, él había estado en Italia, lo declara personalmente, ¿no? La tradición italiana borrominesca pues se casa de una forma espectacular con esa Catedral de Granada, que es una de las obras más logradas de nuestro Renacimiento, y él adora, así lo es, y lo dice claramente. El diseño de Acero, aunque se ha dicho muchas veces que el diseño, por las circunstancias, fíjense ustedes las torres que iba a llevar, la fachada, yo creo que todavía manda potentemente y condicionó para siempre toda la obra de la catedral. ¿Qué ocurre? Que fue víctima también de ese afán de modernidad de Cádiz. Cuando cambiaron los gustos, pues ya se intentó cambiar aquello. Aquí tienen ustedes un arreglo, digamos, entre comillas, que se dice academicista, es plenamente barroco, de Torcuato Cayón. Torcuato Cayón sacó el título, el primer arquitecto que saca el título de la Academia de San Fernando, pero es un barroco como la copa de un pino. Y aquí lo vamos a ver, un barroco, lo cual no es nada malo, es buenísimo. Lo que pasa es que es un barroco culto, no castizo. Eso es una diferenciación muy buena. Fíjense ustedes qué interesante en esa fachada tan movida, tan escasa de nuestro entorno, yo diría que escasísima, que es todo un derroche de habilidad arquitectónica. Incluso cuando se meten las obras clasicistas y neoclásicas, aquí sí podemos hablar de neoclásica, llega un momento en que se piensa ocultar esos horrores como un pórtico a la clásica, porque incluso el abate Pons, cuando visita Cádiz, dice lo mejor que se haría con la obra de la catedral es tirarla desde los cimientos, porque es un espanto, es algo abortivo. Fíjense ustedes que es un derroche de imaginación y de creación. ¿Por qué? Porque todo ese juego
de formas que había creado Granada, él la transforma, la barroquiza. Lo primero que es una obra de arte inconmensurable es la cripta, con esas bóvedas planas absolutamente deudoras de Escorial, Juan de Herrera, el arte de la estereotomía, llega aquí a su cumbre. ¿Por qué no? Está planteando pasillos absolutamente planos y nos está demostrando que por sus venas corre la sangre cántabra de canteros, de rineros, de prestigio indudable. Y ya en la zona superior, aunque se perdieron elementos fundamentales como eran las bóvedas cruzadas que iba a llevar al estilo de Guarino Guarini, y se cambian por bóvedas clasicistas, pero fíjense ustedes en la espectacularidad. Es decir, es una catedral concebida como un templo concebido con un sentido absolutamente teatral. No sé si os habéis fijado, cuando entráis en la catedral de Cádiz, a mí por lo menos me gusta mucho, un día me caeré, pero te vas moviendo, te vas fijando y cambia por completo. Son escenarios cambiantes absolutamente. Es la esencia del barroco, porque el barroco es ante todo y sobre todo teatral. Fijaros las capillas, el crucero, algunos detalles de la girola inspirada sabiamente en la de la Catedral de Toledo, con tramos triangulares, tramos cuadrangulares alternativos, pero que se han convertido, incluso los arcos en espiaje, que conocen las grandes creaciones del Renacimiento, del Gótico. Él valora todo y conoce y nos da momentos como estos, e incluso vienen grandes decoradores a tallar sus piedras, que aunque hoy están muy maltratadas, algunas sobreviven, y entre ellos una figura fundamental para la difusión del rococó, que es Cayetano de Acosta, porque tenemos esa maravillosa Virgen del Carmen en la iglesia del Carmen de Laiz, que antes de ir a Sevilla trabaja en Cádiz, e introduce aquí, y ahí incluso, Alfonso Pleguezuelo, que era el gran estudioso de Acosta, cree que incluso aquí se empapó de la corriente rococó, y la difundió. Miren ustedes algunos de los elementos de Acosta, o la fantasía, en este caso de Gaspar Cayón, siguiendo los diseños de Vicente Acero, porque San Vicente Acero se marcha de la catedral porque tiene una discusión tremenda sobre la cimentación de una de las torres. Él tenía razón porque por ahí pasaba el canal Bahía Caleta y quería utilizar una cimentación muy moderna y, como él dice, en la zona lo que existían eran albañiles, no arquitectos. Se lo dice así de descaradamente, evidentemente le echaron. Saben ustedes que no le echaron, él se fue, pero se fue, y cuando le surgió la oportunidad de poder volver a hacer el diseño de Cádiz, él concursó, presentó su diseño en un concurso para reconstruir la colegiata de Antequera, y era una miniatura de la catedral de Cádiz que no llegó a hacerse, pero curiosamente esa idea estaba fija en su cabeza. Hubiera sido algo realmente curioso. En la otra faceta, y también debido a Lorenzo Armengual, la iglesia, digamos, más de andar por casa, la iglesia de su enterramiento, San Lorenzo, fíjense, ¿qué es lo que manda San Lorenzo, lo que más llama la atención? Ese carácter de verticalidad al que os estaba diciendo, y un pequeño resto de lo que era la policromía, que desgraciadamente las obras, las intervenciones posteriores pues han ido borrando, y en este caso pues ha salvado un poco, no todo, un poco. Pero esta portada con esos fondos negros, ese baquetón en rojo, es como realmente está concebida, para que llame la atención, para que tenga fuerza, tenga vitalidad. Y en ese interior de San Lorenzo, poblado de espléndidos retablos, la potencia de las cornisas del entablamento, que está hecho en piedra fina, una piedra para verse, no la opcionera, que por desgracia se saca en todos los sitios y es para taparse, en todos los sitios. Y tanto aquí como en Cádiz tenemos la manía de sacar la piedra opcionera, y es un mal tremendo. En este siglo XVIII ya pleno hay un maestro muy especial que ya hemos citado en San Felipe, el maestro afanador. Pedro Luis Gutiérrez de San Martín se llamaba, un sevillano que va a intervenir de una forma muy intensa en Cádiz. Fijaros cómo reconstruye la iglesia conventual de las Descalzas en la segunda mitad del siglo, bueno, los años centrales del siglo XVIII, con ese carácter de verticalidad. Aquí hay un eco muy bonito en esa iglesia de la Compañía de María, con su yesería que se conserva intacta, y que a mí me gustaría saber si debajo de esa cal hay algo de policromía o algún doradito, alguna cosita. Algo tiene que haber. No sé si Fabián me lo corroborará, no lo sabe. Pero
seduce la idea. Fijaros qué sabiduría tan sutil, por ejemplo, en el frente de los toros, coloca esa pilastra, es simplemente por, ya prometo terminar, por recrearnos. Y un edificio también emblemático del maestro afanador, el Hospitalito de Mujeres. También surge aquí el problema. ¿Lo diseñó el maestro afanador o lo dirigió solamente? Porque este es un edificio muy sabio. No tenemos por qué suponer que el maestro afanador no lo era. Pero fijaros qué curiosas estos huecos de la planta principal, que incluso se han relacionado con la arquitectura manierista, genovesa. Sí, conocían tratados por lo menos, con esos atlantes, seguro que es piedra policromada, o ese elegantísimo patio, que ahora creo que se está recuperando su policromía, y que sin su policromía no le entendemos. Ahora vamos a ver de verdad, espero, el patio del Hospitalito de Mujeres tal y como fue pensado, ¿no? Y por supuesto su maravillosa escalera, que es obra cumbre de la arquitectura, un espacio mínimo, ese juego de tramos que se encuentran y se abren, jugando con las yeserías geométricas, tan del gusto gaditano, que curiosamente ya aquí hay un hermanamiento entre arquitectura religiosa y arquitectura civil absoluto. Si pusiéramos aquí casas gaditanas del siglo XVIII, pues encontraríamos un mismo elemento, solo que han sido mucho más reformadas. Y esa iglesia, ese salón rococó tan precioso, traigo aquí una propuesta que hicimos mi hermano Juan y yo, porque hoy está tapada su capilla mayor por un retablo neoclásico, cuando en realidad lo que había era un templete. Esa puerta que se conserva, que da al patio, tenía un sistema muy gracioso, porque se abría y el templete era giratorio, y cuando se le daba la vuelta y los enfermos podían escuchar la misa desde las galerías sin tener que bajar a la iglesia, las enfermas en este caso. Y es un auténtico salón, también salón a la misma altura, con una gran sabiduría, y sobre todo las cubiertas de yesería, que son de Capitano da Costa. Se perdió la cúpula, por desgracia, pero aquí tenéis, todas son diferentes, todo un repertorio decorativo espectacular. Y se hacen otras grandes obras, como la ampliación de San Francisco, la yesería, la talla en dorada, rococó. Son elementos que van creciendo, se van rehaciendo iglesias, se van reconstruyendo. En la del Carmen, ya avanzado el siglo XVIII, con sus espadañas tan emblemáticas, que están pensadas para verse desde el mar, curiosamente. Y además el propio documento lo dice, el ayuntamiento da sitio y permite, con lo celoso que era, construir un poco más a los carmelitas, y dicen, porque esta iglesia será uno de los espejos de la ciudad, es decir, uno de los lugares, de los puntos visuales que se verán desde el mar, la visión fundamental de Cádiz que hemos perdido. Estas espadañas, que se dice mucho que si son americanas de ida y vuelta, yo creo que son súper locales, y yo me iría más a la sacristía de la Cartuja de Granada que a América, que es lo mismo, porque a saber de dónde vino uno, de dónde fue otro. Pero es simplemente la utilización del estípite, de las decoraciones recortadas, una decoración cargadísima que se repite en la espectacular portada de la Pastora, que es como un puzzle, porque se va haciendo cada trozo en una época, con su maravillosa, perdón por los adjetivos, siempre digo lo mismo, a mí me gusta, no sé si a ustedes no les gusta, pero bueno, interesante desde el punto de vista histórico es. Y sobre todo su curiosa cúpula cubierta de cerámica que recuerda modelos absolutamente levantinos, y que no sé qué hace aquí en medio, pero aquí llegó con azulejos de Triana, que están documentados, o la portada de San Antonio, con una vinculación jerezana absoluta. Hay palacios en Jerez, la portada del Carmen, por ejemplo, que están hechos por la misma mano o por su primo, pero vamos, igual. Fíjense ustedes la yesería en el siglo XVIII, lo poco que se conserva de Santo Domingo, que fue tan quemada, pero en el coro se conserva este maravilloso frente de yesería con las estípites. O ya vamos viendo algunos remates de una arquitectura mucho más culta, inspirada en el Padre Pozo, como con esos remates bulbosos, como el tercer cuerpo del campanario de los jesuitas, que yo creo que cuando pasó a manos del Estado, a manos de la corona, y se convirtió en parroquia, con la expulsión de los jesuitas, se construyó este último cuerpo, posiblemente por 4 Gallón, de quien
quien sabemos que es realmente el autor del campanario de San Juan de Dios, una obra absolutamente deudora del gran tratado jesuítico del Padre Pozo, precisamente recién expulsados los jesuitas. Un tratado jesuita de arquitectura es la inspiración de un barroco que deja de ser castizo, es decir, deja de ser un barroco basado en la decoración masiva, compulsiva, para ser un barroco mucho más arquitectónico. Y por eso quiero terminar recordándoles a ustedes que lo que nosotros llamamos, muchas veces yo el primero, arquitectura neoclásica, no es arquitectura neoclásica. La última fase del siglo XVIII, Cádiz y en la mayor parte de los lugares de nuestro país, es barroco, solo que barroco, digamos, un barroco academicista, es decir, un barroco derivado de los grandes modelos franceses y romanos sobre todo. Aquí tenemos iglesias emblemáticas, como la iglesia de San José en su estado natural, la reforma de la iglesia del Rosario, tan clásica, pero después, fíjense ustedes en ese retablo, obra del Torcuato Menjumeda, como un movimiento borrominesco alucinante, pero que es digno de la mejor arquitectura barroca romana del siglo XVII, o del barroqueto del siglo XVIII. En cualquier caso, este es nuestro paseo. El punto final hubiera sido la Santa Cueva, pero me he negado a ponerlo, porque si pongo la Santa Cueva, me estoy una hora. Así que, para vuestro bien, la he quitado y simplemente, pues, concluir un poco en que este es un camino apasionante, un camino lleno de puertas, lleno de contactos. Estamos en una ciudad clave, en este caso para el siglo XVIII, en la Bahía, que forma parte de una visión, nuestra visión, digamos, de nuestros antecesores del siglo XVII y XVIII, y que afortunadamente ahí la tenemos y que podemos seguir investigando. Muchas gracias.